Abran sus Biblias al libro de Gálatas. Vamos a estar hablando de Saulo. Después de su conversión hubo un crecimiento en su vida y en una versión le llama un crecimiento poderoso. Algo que todos nosotros haríamos bien en tomar pasos para imitar este crecimiento de Saulo, de Pablo. Hay muchas clases de crecimiento, algunos pueden mencionar, todos hemos pasado por diferentes etapas de crecimientos, ¿verdad? Unos para arriba y otros para los lados, pero todos crecemos. Pero ¿qué clase de crecimientos le ha impresionado a usted más? Solamente para compartir, cuando era niño, yo sabía que estaba creciendo cuando le pasaban mi ropa a mi hermano menor. Y yo también supe cuando dejé de crecer porque pasaban la ropa de él a mí. Fue al revés al último y todos me pasaron y terminé con la ropa del que tenía 2 años menor y luego despacito con el que tenía 4 años menor. Gracias a Dios que ya no tuvieron más niños, si no todavía estuviera recibiendo la ropa de ellos. Pero de esa manera yo me iba enterando cuando dejé de crecer. Porque ya todo el mundo me pasaba la ropa en lugar de yo pasarla. Yo tenía un orgullo antes, por eso no es bueno que se enorgullezca. Porque llegará el día que le va a ganar a alguien. Pero ¿qué clase de crecimiento en su vida? ¿De alguna ocasión que hubo un crecimiento que le impresionó o lo avergonzó? Porque hay crecimientos negativos también. ¿Cuántos de ustedes han crecido por resultado de una tragedia, de algo adverso? En todo tiempo Dios está trabajando y en todo tiempo debe de haber crecimiento. La única ocasión que espiritualmente deja uno de crecer es que ya está en el cielo. Y en el cielo el crecimiento va a ser más rápido. Porque vamos a estar viendo cosas como sin los anteojos pañosos. ¿Cuántos han aprendido paciencia? Control. Dominio propio, ok. ¿Cuántos han aprendido dominio propio? Y levante la mano si todavía necesita ayuda. Es bueno que admitamos. Eso solamente es una indicación de que usted está consciente. Y hay algo, porque es la voluntad de Dios que usted desarrolle dominio propio, es parte del fruto del Espíritu Santo. Si usted ha aprendido a someterse, primero aprenda a someterse a Dios. Cuando no tenemos dominio propio, no estamos sometiéndonos a Dios. Todavía andamos encargándonos en la carne. Bueno, Pablo creció, pero el crecimiento de él fue uno drástico, que no espero el mismo crecimiento acelerado de Pablo en cada uno de nosotros. En primer lugar, Pablo no ignoraba las Escrituras. Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros sobresalientes de aquella temporada. Él conocía las profecías del Antiguo Testamento en cuestión del Mesías. Pero había sido engañado y él se había tragado las enseñanzas de los fariseos y saduceos con anzuelo y carnada. Pero ya que Dios, y recuerden bien que en capítulo 9 del libro de Hechos se le aparece el Señor en el camino, lo tumba, lo deja ciego y dice, ¿quién eres? Y le dice, soy yo. ¿Quién persigues? ¿Por qué me persigues? Pablo, de repente hay un descubrimiento y allí empezó un crecimiento extraordinario. Porque ahora de repente Pablo tiene que ajustar todas las profecías que él conocía y ajustarlas al Señor Jesús, a quien él negaba que era el Señor de señores, el Mesías, el ungido, el Cristo. Ahora
de repente tiene que frenar y cambiar de direcciones. Las mismas escrituras, pero ahora estudiarlas con otra perspectiva. Ahora sabe que el cumplimiento de esa profecía será en Jesús. Pero él tiene que empezar a hacer esos ajustes. Y a veces es fácil y a veces no es tan fácil. Y en el proceso estoy seguro que Pablo pasó por un tiempo de confusión. Yo no sé de ustedes, pero yo no era tan religioso, pero era religioso terco. Dicen en México de hueso colorado, que no fácilmente va a cambiar. Y uno allá en México es criado no a ser mexicano, sino a ser católico. Y perdone si hay alguno presente, pero desde nacimiento le lavan el cerebro. Ríanse, hombre, en el bautismo, digo. Y desde ahí empiezan a uno a criarlo que uno es mexicano. Si eres mexicano, eres católico. Mire las celebraciones allá, la Virgen María, y hay muchas otras. Y para que alguien me convenciera de lo contrario, yo argumentaba y no tenía argumentos inteligentes porque yo ignoraba la religión católica, no la había estudiado. Pero Pablo había estudiado, él estaba educado, él era para ser fariseo. Un fariseo tenía que tener cierto nivel de educación, no un cualquiera. Leyendo aquí, hablando este pasaje en Gálatas, el capítulo 1, encontramos a Pablo escribiéndole a una iglesia que de repente está dejando el evangelio por un evangelio de obras. Están regresando a la circuncisión, que es bajo la ley, no es bajo gracia, porque la circuncisión no salva a nadie, le podrá salvar de enfermedades y se le recomienda que lo hagan a los niños, pero Saulo tenía que cambiar del legalismo a lo espiritual. De alguien que está acostumbrado a traer sacrificios para satisfacer a Dios, de alguien que tenía que respetar el sábado, aunque alguien se estaba muriendo, no levantar un dedo porque era el sábado. Eso es legalismo. Habían llevado la religión judaica a un nivel que Dios nunca lo intentó. Porque la religión existe para facilitarnos y no para esclavizarnos. La palabra de Dios existe para librarnos, para promover crecimiento en nosotros, acercamiento a Dios, y no para intimidarnos o asustarnos o controlarnos. Dios no quiere controlarnos. Entienda eso. Dios puede controlarnos en cualquier momento que Él quiera. Él quiere que usted le sirva de corazón. Ese no es control. Usted decide. Dios quiere gentes que le entregan a Él su libre albedrío, pero de corazón, no a la fuerza. Religión, al contrario, establece requisitos para controlarlo a usted. Mientras usted esté controlado por religión, usted anda bien. Y eso no le agrada a Dios, porque usted puede cumplir con requisitos y no tener amor. Y Dios quiere gente que le aman de todo corazón, que le sirven con todas sus ganas. Tiene que ser algo de corazón voluntario. Y escribe esto solamente para explicar el pasaje que vamos a usar. En Gálatas capítulo 1, empezando con el verso 11. Porque está escribiendo a una iglesia que está confiando en conocimiento en comparación a una relación. Y les vuelvo a repetir, cristianismo es una relación, no es una religión. Si usted tiene una buena relación con Dios, no va a querer ofenderlo. Usted lo va a amar y de todo amor se sacrifica por Él, porque ese es el amor que Él nos enseña.
El amor que sacrifica todo por el bien de otra persona. El amor que se abniega por bendecir. No aprovecha para ser bendecido. Cristo no vino a ser servido, vino a servir. Eso nos dice aquí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, Pablo no está negando el beneficio del Antiguo Testamento, porque lo que hizo el Espíritu Santo cuando él recibió al Señor Jesucristo, empezó a iluminarlo, alumbrar su entendimiento del Antiguo Testamento y ajustarlo y descubrir que la sombra del Antiguo Testamento fue causada por el Señor Jesús. El que tiene al Señor no necesita la sombra, porque ya tiene el que causó la sombra del Antiguo Testamento. Pero él dice, lo que yo les presenté a ustedes, no lo recibí de ningún ser humano. El Nuevo Testamento, el Evangelio del Nuevo Testamento, era algo que en el tiempo del Señor Jesucristo, la religión y sacerdocio de aquel entonces no entendían. No lo entendían, porque si lo hubieran estado entendido, hubieran estado preparados para recibir cuando Jesús se apareció. Jesús se apareció cumpliendo miles de profecías. Incidentalmente es un estudio que vamos a tener en la escuela dominical, las profecías mesiánicas. Y si esas profecías se cumplieron, se van a cumplir las profecías del rey, cuando él viene como rey, ¿no? A ver, va a venir como Mesías, va a venir a gobernar. Entonces dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo lo salvó y lo apartó y le dio revelaciones. Ahora, entienda esto, no crea que usted va a recibir revelaciones. Podrá ver que Dios levante 1, 2 o 3, pero no oye y no lee de mucha gente que recibieron revelación. Hoy en día oigo muchos pastores, predicadores, evangelistas, profetas y qué más. Dios me reveló. Y Dios me reveló. Y Dios me dijo, y Dios esto y que el otro. Y tengan cuidado. Compárenlo, por favor. Porque la palabra de Dios ya no necesita que le añade. Al contrario, en el libro de Apocalipsis nos advierte que tengan cuidado de no añadir y no quitar. Hay que tener cuidado, si no todas las maldiciones del Apocalipsis vendrán sobre uno. Tenemos que cuidar de no añadir. Quiere decir que no va a haber una revelación nueva que le pueda añadir a la palabra de Dios. ¿Okay? La palabra de Dios ya está completa. Que Dios le puede revelar a usted, si compras ese carro, de aquí en media manzana se te quema. Eso no es para todo el mundo, eso es para usted. Que no compre ese carro. No importa quién se lo esté vendiendo. Pero ese es algo que Dios a veces nos revela cosas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Esas son revelaciones que no son para toda la iglesia. Yo estoy hablando del evangelio que es para todo mundo, perdido y para el salvo. Ningún hombre me lo reveló, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos las tradiciones de mis padres. Había verdades. Y les advierto aquí momentáneamente y solamente como interrupción, porque nosotros también podemos establecer tradiciones y los elevamos por encima de la palabra. Pero siempre se hace así. Siempre se ha hecho así. Esa es una tradición. Entre más tiempo pasa la tradición, menos sabe por qué se hace así. Por ejemplo, hay iglesias donde las mujeres tienen que traer ¿su qué? Okay. Su velo. Y hay iglesias donde está una diaconisa de las más bravas,
en la puerta con una toalla mojada para quitarle el maquillaje. Y para quitarle los aretes y venderlos por la causa de Cristo. Digo, para las misiones, o para el carro nuevo que quería el pastor. Cada iglesia tiene sus tradiciones, no necesariamente son bíblicas. Y tenemos que tener cuidado que no elevamos la tradición a un nivel que Dios nunca intentó. La tradición es algo que usted y yo inventamos para ayudarnos a no olvidarnos. Y la Santa Cena se puede convertir en una tradición si no tenemos cuidado. Esto es responsabilidad de cada uno de ustedes. Cuando lo está celebrando no es tradición, es una celebración. Está haciéndolo en memoria de una persona que ahora hace morada en usted. Y cuando usted está participando, Señor, me acuerdo que tu cuerpo fue quebrantado por mí. Gracias, Señor, te doy. Debemos hacerlo con quebrantamiento porque le costó dolor físico, emocional y espiritual a Cristo por nuestra salvación. Que no sea tradición, por más reverentemente que la tome, no sea tradición. Dice y en el verso 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando usted empieza a defender sus tradiciones, en lugar de defender la existencia de Cristo, usted ya está defendiendo algo personal y no está defendiendo al personal rey de reyes y señor de señores. En primer lugar, Jesús no necesita defensor, Él se puede defender. Muchas gracias por su ayuda, pero no la necesito. Se levantó de entre los muertos, ¿usted cree que no necesita? Créame que nadie le puede hacer daño a Jesús. El que habla mal de Jesús se hace daño a sí mismo, a Jesús no le hace daño. Y un día estará delante de Jesús y va a descubrir la verdad. Y va a caer demasiado tarde para pedir perdón. El verso 15, pero cuando agradó a Dios, y escuche esta palabra, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Todo este tiempo que Pablo anduvo asolando la iglesia, persiguiendo la iglesia, matando a cristianos, Dios ya lo había seleccionado desde que estaba en el vientre. ¿Por qué cree que no creo en aborto? Desde que estaba en el vientre, Dios apartó a Pablo. ¿Cuántos bebés han muerto solamente por chiflazón o porque se cree en la mentira de que en el vientre no es ser humano? Aquí me dice Dios, o dice Pablo, que desde el vientre de mi madre. Dios sabía quién era Saulo. Jeremías nos dice que nos forma en el vientre. Y Pablo aquí descubre esto después. Toda su vida, aún su rebeldía, su carácter, Dios le dio ese carácter. Pero ese carácter, tenga cuidado cómo lo usa, no es para abusar de él. Sí, Pablo era terco, se ponía a hacer algo y lo hacía. Pero no usaba eso para abusar de gente. Usaba eso para predicar con denuedo el evangelio. Y a pesar de dolor y encarcelamiento y todo, él seguía adelante, nada lo detenía. Tenían que matarlo para callarlo. Ahí está la terquedad, ahí está lo duro que era. Fue duro en la carne, ahora es duro en el espíritu. Ya no contra gente. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Mucha gente cree que en ese tiempecito que estuvo en Arabia, Pablo recibió revelaciones de Dios, porque el libro de Colosenses habla del misterio, que era algo oculto, y el misterio básicamente ahora es la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso no se ve tanto en el Antiguo Testamento, aunque hay versos que indican eso, pero a Pablo se le dio una revelación que no se le dio a Pedro, que no se le dio a Jacob, que no se le dio a los otros discípulos. Y eso, a quien más se le da, más se le demanda. Y no crea usted que por si Dios le da más revelación, le va a ir de lo más chévere, va a tener lo mejor. Pablo no tuvo nada, le fue de lo peor a lo peor. Porque a quien Dios le da más, lo manda a más lugares, más donde hay más tinieblas, donde necesita Dios luz. Si de veras quiere servirle a Dios, busque lugares oscuros, espiritualmente hablando. Y le voy a decir una cosa, muchos de ustedes no se van a atrever. Pero permítanme preguntarle, si su hijo vive en ese lugar, o alguien que usted ama. Si usted no se atreve, usted quisiera que alguien fuera. Pues Dios mandó a Pablo a los lugares más oscuros y pagó el precio. Ahora regresemos al libro de Hechos, el capítulo 9. Aquí es donde tiene el encuentro con el Jesús resucitado, el que creyó que había muerto y que los discípulos andaban predicando a un Cristo falso. Descubrió que los discípulos tenían la razón y él estaba equivocado. En el libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a leer del verso 20 en adelante. Entienda, en algún tiempo en este pasaje, ¿a dónde fue? A Asia, no sabemos, pero sabemos que él recibió revelaciones de Dios, que no fue a Jerusalén para recibir instrucciones de Pedro para que lo indoctrinaran. No fue a los discípulos, sino él se apartó, estuvo un tiempo, posiblemente en ayunas y oración, consultando con Dios. Ahora, crecimiento es un aumento de tamaño, cantidad o importancia, pero también es desarrollo de un organismo o de alguna de sus partes. Ahora, crecimiento para usted y para mí puede ser un desarrollo intelectual, un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual que nuestra relación con Dios lo elevamos a otro nivel, donde quizás hay más intimidad, más sensibilidad con Dios. De repente andamos más conscientes de su presencia. Pero vamos a leer el pasaje, y todos hemos tenido de repente un despertamiento donde nos damos cuenta, antes yo hubiera actuado así, ahora actué así, y empezamos a llorar de gozo porque Dios ha trabajado en nosotros. Antes hubiera entrado en pánico, estuviera en horror, y ahora de repente tengo paz. Dice, wow, solo Dios, solo Dios. De repente empezamos a ver a Dios aún en medio de la tragedia. Y ese es un crecimiento extraordinario. Pero nos dice Hechos, capítulo 9, verso 20 al 22, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. El que andaba refutando que era el Hijo de Dios, ahora anda predicando que es el Hijo de Dios. ¿Y a dónde va? ¿Dónde empieza? ¿Pero dónde en particular? ¿Qué dice aquí? ¿En la cantina? Ah, en la sinagoga. ¿Y qué es la sinagoga? Era templo de los judíos. ¿Y de dónde nació la persecución? Y ahora entra
a los mismos que lo aplaudían a contradecirlos. Ahora ha descubierto la verdad y no quiere callar. ¿A dónde va? A los ex compatriotas, a los que lo respaldaban y lo aplaudían, lo tenían como un héroe. Y dice él, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y lea el verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿No es este? Dice, yo creo, me imagino yo que los judíos, cuando se puso de pie Pablo a presentar defensa de que Jesús era el Cristo, y empiezan aquí, oye, ¿este Saulo? ¿No era el que vino aquí a arrestar a los cristianos? ¿O habrá un gemelo por ahí? Digo yo, porque no lo pueden creer. Acuérdense, ayer andaba matándolos y ahora los anda predicando a favor de ellos. Eso no fue fácil para los judíos, se quedan ya. Me imagino yo, pero Pablo no calla, él sigue. Y dice en el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Lo acaba de descubrir él. ¿Cuántos de ustedes han descubierto que Cristo o Jesús es el Cristo? ¿Cuántos de ustedes han descubierto que Jesús no aparece en la hostia todos los domingos? Se ríen, pero eso es lo que creíamos. Eso es lo que creíamos. Creíamos que todos los domingos estábamos tomando su cuerpo y su sangre. Y no me diga que no, porque es lo que enseñan. Bueno, algunos de ustedes no tuvieron la ventaja de nosotros que pasamos por el catolicismo. O desventaja en ciertos casos. Déjenme leer el verso 22 de nuevo, pero lo voy a leer en diferentes versiones. En la Reina Valera 1960 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, solamente leyendo ese verso, ¿cómo usted lo traduciría? ¿Cómo lo dijera usted? ¿Qué piensan cuando dice aquí que se esforzaba, pero Saulo mucho más se esforzaba? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué ven a Saulo? Eso me está diciendo, si entiendo bien a los dos, que cuando él empezó suavemente. Y ahora está agarrando más y más fuerza. Okay, déjame ilustrártelo. Está tu niño ahí mal portado. Dice, mijito, pórtate bien. Ya te dije que... ¡Te dije! ¿Así se refieren? Ah, no tanto así. No levanta la voz. Ah, ok. Sus argumentos eran más y más que fuertes. Empezó conversando y termina argumentando. ¿Están de acuerdo con eso? Ustedes yo sé que nunca gritan. Hechos 9:22, esta es la Biblia de las Américas, en la palabra hispanoamericana, dice, pero Saulo se crecía más y más. La misma palabra en el griego la traduce, crecía más y más, y con argumentos irrefutables demostraba a los judíos de Damasco que Jesús era el Mesías. En la Nueva Versión Internacional en inglés dice que crecía. Había un crecimiento en Saulo. Mi pregunta a usted, ¿de dónde viene ese crecimiento? ¿De qué? Se acercaba más. ¿Alguien más? Solo atacaban y crecían. So, si me atacan ustedes voy a crecer, voy a poder jugar baloncesto. No, ya no crezco,
Quizás para los lados. Pero no me ataquen con pupusas, hombre. Estaba convencido de lo que él creía y no lo iban a hacer. Okay, entre más convencido. Okay. ¿Mande? Perseveraba. Más tercos se ponían. Okay. Déjeme compartir algo y tienen todos, están dándole al clavo, pero por diferentes lados. Mire, ustedes todos han evangelizado. A todos se les han hecho preguntas que en ciertos momentos no ha podido contestar, ¿sí o no? So, si han puesto a estudiar o han llamado a Carlos, que sabe más que el pastor, y a Rafael López y a la hermana Jessica y a aquella gente inteligente, ¿verdad? Que no son mexicanos. Lo que quiero decir es que le llaman a alguien que ustedes creen sabe más. Y muchas veces se ponen en la Biblia a averiguar. Porque esta gente, mire, mucha gente con quien usted habla, están tratando de investigar también. Pero llegan a ciertos topes y más allá no pueden avanzar. Y a usted le hacen la pregunta y usted se queda. Porque no es cierto, nos ha pasado. Ahora, Pablo usted no lo podía convencer por ningún argumento que Jesús no era el Cristo. Por el encuentro en Damasco. Cristo lo dejó sin duda alguna. Ahora, Pablo todavía no investigaba al antiguo con la revelación de quién era Jesús. O sea, tenía suficiente idea de que era Cristo. No solamente, yo sé que no está muerto, no está en la tumba. Y lo que dijeron los fariseos era mentira, no se robaron el cuerpo. Yo me lo encontré en el camino a Damasco. Él me habló y me dijo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús. A Pablo no lo pueden convencer. Las preguntas que le hacen los fariseos o los judíos, él tiene que venir a la palabra para poder contestarla. Y entre más entra uno a la palabra, más crece. Ahora, esto viene después de regresar a Damasco. Viene preparado, pero dice que está creciendo. Ha pasado tiempo con Dios, ha pasado tiempo en las Escrituras. Viene más fortalecido, pero ahora está creciendo más todavía. Y esto es lo que pasa, que el cristiano que presenta el Evangelio debe de haber crecimiento. Correcto. Y ese crecimiento debe reflejarse en comportamiento. Porque la gente va a querer refutar lo que usted dice con lo que usted hace. Y este crecimiento no solamente se refleja en lo que dice, sino en lo que hace también. La gente está observando y esperando el momento de que usted se tropiece sobre lo que usted dice. Como me dijo alguien que daba tremendos consejos, haz lo que te digo, no lo que hago. Y le dije yo, si lo que tú dices no lo haces, no lo crees. Este crecimiento viene con conocimiento y con aplicación. Si usted no aplica lo que conoce, pronto se le olvida lo que conoce, o lo confunde, o lo disfrace. Y esto es lo que pasó con los fariseos, que cuando se les presenta a Jesús, a pesar de toda la evidencia, no lo creen. Llegan a las conclusiones de aún Juan el Bautista, ¿eres o esperamos a otro? Hermano, hay que saber en quién creemos. Y hay que crecer en quién creemos
Y usted no crece físicamente si deja de comer. Eso tiene que pasar tiempo en la palabra. Tiene que pasar tiempo en la oración. Eso dice que crecía más y más, que dejaba a la gente confundida. Ahora yo no sé de ustedes, pero el objetivo de evangelizar no es confundir. ¿Cuál es el objetivo de evangelizar? Convencerlo. Entonces, ¿por qué dice ahí que nos dice, pero, y confundía a los judíos que moraban en Damasco? ¿Qué causó que cambiara de noche a día? No, pero ellos se preguntan eso. Ellos se preguntan, ellos no estaban allí. Él está testificando. Pero cuando usted dice algo que le pasó a usted, la persona tiene que creerlo o no tiene que creerlo porque él no estaba allí. Eso le pasó a usted. Ahora los soldados, pero estoy seguro que los soldados lo abandonaron. Cuando cambió de mensaje, los soldados se regresaron a Jerusalén. Se acabó la misión. Ok, eso los confundía porque no podían creer lo que estaban oyendo y quién era. Pero había otra confusión. Mire, ¿cuántos de ustedes han creído en algo y están tan seguros de lo que creen? Y viene alguien y le presenta algo y ahora los dejan a ustedes rasguñándose los poquitos pelos que tienen, ¿verdad? Diciendo, pero si siempre ha sido así. Y ya no están tan seguros de lo que creían antes porque les tiraron algo de dudas. El evangelio trae dudas a las religiones. Y Pablo estaba negando su muerte, estaba confirmando su resurrección. Ahora, si Pablo anduvo persiguiendo a la gente, no era cualquier persona, le dieron autoridad. Y Pablo está mostrando a destreza en el conocimiento del Antiguo Testamento. Eso es otra indicación que Pablo no es cualquier tonto. Él conoce la Escritura, conoce las profecías. Él estaba estudiando para ser fariseo, para ser maestro. Eso dice, este no es un tonto. Ahora, ¿por qué ahora cree cuando antes andaba matando? Y empiezan, aquí puede haber confusión, dice, bueno, ¿lo mataron o no lo mataron? Crucificamos y no. Nosotros estuvimos allí cuando lo bajaron de la cruz. Estuvimos ahí cuando gritamos, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y usted no va a sepultar a un vivo. Bueno, a menos que sea alguien que usted odia. Pero lo que quiero decir es que lo sepultaron, pusieron guardias y luego dijeron que se robaron el cuerpo. Si se robaron el cuerpo, ¿qué anda haciendo Pablo diciendo que él lo oyó? Y que se le apareció. Y que lo tumbó y lo dejó ciego. Hay argumentos aquí y ellos están, cada vez que lo escuchan, se confunden más con lo que creían antes y con lo que le habían dicho antes y con lo que conocían de él antes y lo que ahora conocen de él. Y es cierto, el objetivo de evangelismo es convencer, pero el objetivo del evangelismo en mí trabajó algo semejante, porque yo me puse a investigar más el catolicismo, y entre más lo investigaba, más confundido, porque el catolicismo me decía que Dios todo ve, todo, en todo lugar está y todo lo puede. Dice, si Dios en todo lugar está, me vio cuando hice tal y tal. Entonces, ¿para qué tengo que irle a confesar a ese sacerdote? Si él me vio cuando lo hice, ¿por qué no puedo caer de rodillas? Señor, perdóname. Si él me está viendo, él está allí cuando estoy haciendo el mal. Él conoce mi mente, según me enseñaban. Y luego me dicen que tengo que ir a confesarle. Y el evangelismo dice, confiesa tus pecados delante de él. No dice, ve a aquel lugar, dice aquí ahorita. Digo yo, ¿cuál de los dos tiene la razón? ¿Tengo que ir al sacerdote? ¿O puedo hablar con Dios? Y me traía confusión, que no me gustaba. Porque ¿a quién le gusta estar confundido con algo que ha creído toda su vida que es verdad escrito en mármol? De repente descubre que está escrito en arena.
y el primer viento y la primera ola así empieza a borrarse. Y eso puede provocar coraje de usted porque están destruyendo en lo que usted ha confiado. Y Pablo estaba terco. Ahora, ¿por qué está terco? ¿Porque quiere probarle a Dios que ha cambiado? Por agradecimiento. Ok, está bien. Okay. La iglesia va a tener éxito o va a tener desastre dependiendo en qué piensa del perdido. Porque evangelizar se puede convertir en un requisito para mantener nuestra salvación. Y cuando eso se consigue, se pierde el fervor, se pierde la pasión, se pierde el amor. Se convierte en una religión, testigo de Jehová, mormones, que nos ayuda a nosotros a amar al perdido tanto que aunque nos mate, la última palabra va a ser te amo. ¿De dónde nace esa compasión? ¿De dónde nace y por qué hay ese amor? Ok, Pablo no merecía la salvación. Lo dice varias veces, lo repite varias veces en sus escrituras. Él bien sabía que lo que Cristo hizo, lo hizo por amor a él, porque él no tenía nada que ofrecerle al reino. Es cierto que desde el vientre lo apartó, pero no hay una criatura que no tenga valor para el reino. Desde el vientre tiene valor. Eso es para todos, que unos tienen mayor valor, o sea, no necesariamente mayor valor, pero que van a llegar a mayores lugares, es otra cosa. Lo que quiero decir es, si usted se olvida de dónde lo rescató Dios, va a llegar a un punto que se cree mejor que otro. Cuando usted se cree mejor que otro, va a hacer un trabajo evangelizar a ese que usted no quiere. Tengo que hacerlo, aunque no lo quiera. Ya no va a ser por pasión. Mire, la adoración no es lo mismo, y siempre lo he dicho. La persona que se considera el peor de pecadores, la adoración va a ser más pura que el que se cree pecador, nada más. Y si usted olvida la enseñanza de la Santa Cena, usted no va a crecer como Pablo creció. Porque una de las lecciones de la Santa Cena es que todos los que celebran la Santa Cena eran miserables. Estaban perdidos irremisiblemente, no había chance, la menor de oportunidad ni nada para salvarse. No traían nada y no traen nada al Evangelio que les sirva. Es todo él. Pablo fue descubriendo, y esto es, no me acuerdo quién oí, varias veces he oído el término que se usa en varias reuniones, es un proceso. Hay unos cuyo proceso es más rápido, acelerado que otros. Y todo depende, entre más se niega, más rápido el proceso. Pero no se sienta orgulloso porque sobrepasa a fulano de tal. Estábamos en el trabajo, estábamos trabajando y el muchacho estaba estudiando para un examen en el Instituto Bíblico. Yo estaba en el Instituto Bíblico, no aprovechaba el trabajo para estudiar. Yo aprovechaba mi tiempo libre. Él, trabajando allí, haciendo la lucha por trabajar y estudiar. Y yo recordé un verso, Romanos 12:1, presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. De repente, como si hubo una explosión de comprensión.
Y dije yo, wow, acabo de abrazar el significado de ese verso. Y él me mira a mí, apenas. Eso es de cuándo que lo descubrí yo. Y ese es el error que cometemos. Que llegamos a creernos mejor que otros porque sabemos más que otros. Y él, que tiene compasión y es paciente con el que va descubriendo y le va ayudando a crecer, es el que va a crecer espiritualmente. Pablo en Romanos, solamente para dejarles saber el amor que les tenía, y esto es de tiempos de estar evangelizando. Pueden sentar, ¿cuál Carla? La que corre. Luis. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos saben del accidente que tuvieron estas niños, que murieron dos niñas, los que tienen hijos en las escuelas? Ayer nos llamaron. Pues yo, hermanos, ayer que recibí la llamada del distrito, eso me partió el corazón, porque yo tengo a mis hijas y lo primero que se me vino a la mente fueron mis hijas. Pero en eso yo iba saliendo a hacer unas compras de mi hija Kimberly de emergencia, porque me dijo ya tarde. Y mi esposo se había llevado la troca, que yo ahí ando el portabebé del niño, y le dije a mi hermano, préstame su carro para ir a la tienda, y me fui. Pero yo iba meditando en eso, y el Espíritu Santo puso, nunca da gracias por tus hijos. Ya ves que en las células tenemos un tiempito para dar gracias. Nunca has hecho eso por tus hijos, que te los ha cuidado nuestro Padre todo el tiempo. Y yo dije, sí. Y le pedí perdón al Señor y le dije, gracias, Señor, porque siempre has cuidado a mis hijos. Y yo me fui, hermano, cuando yo venía de regreso, ya traía eso de que mañana iba a dar gracias por mis hijos y pedir oración por esta familia de estas niñas. Cuando yo estoy parqueada, porque estaba pasando el tren ya casi para llegar a mi casa, pude ver la mano del Señor, hermano, porque yo estaba parqueada esperando y de repente oí los chillidos de un carro. Yo solo miré por el espejo para atrás y era una troconota que venía para encima de mí. Hermanos, ese carro, el Señor lo detuvo. El Señor lo detuvo porque ese carro hasta le hizo, donde se miró, que fue la mano de Dios que lo detuvo. El hombre todavía se bajó, asustado, un moreno, y nos dijo, ¿están bien? ¿Están bien? Él creyó que le había pegado al carro. O sea que él pensó que le había pegado, pero yo sé quién lo detuvo. Y si ese carro le hubiera pegado a ese carrito pequeño que yo andaba, mis niños hubieran salido. Y el mío andaba sin portabebé, el chiquito. Era una diligencia mía, yo lo sé. Y le pedí perdón en el mismo momento al Señor y le dije, gracias, porque si hubiese pasado algo, yo hubiera tenido culpa. Porque sabemos que tenemos que andar a nuestros hijos bien. Y les doy las gracias porque yo sé que siempre oramos unos por otros y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Siempre me gusta poner un balance. Me gustan testimonios. Pero a veces dejamos que los testimonios nos desorienten un poco. En la escuela de Columbine, ustedes se acuerdan las matanzas innecesarias, pero había una jovencita que estaba recién convertida, los padres habían estado luchando y el asesino le pidió que denunciara a Cristo y ella dijo no puedo y la mató. Ausente el cuerpo, presente con el Señor. A veces podemos orar por nuestros hijos. Y una de las oraciones más fervientes que debemos hacer es que la fe de ellos no les falle. Y que se van a morir, que mueran glorificando a Dios. Y amando al que le hace el mal.
Sí, Dios nos protege. Y todos aquí tenemos testimonios de esa clase. Pero ha habido veces que Dios no nos ha protegido, pero no ha dejado de ser Dios. Y sigue siendo bueno. Y aún en medio, por eso les pregunto, ¿cuántos han crecido por medio de tragedias? Porque todo. Abran su Biblia al libro de Gálatas. Vamos a estar hablando de Saulo. Después de su conversión hubo un crecimiento en su vida y en una versión le llama un crecimiento poderoso. Algo que todos nosotros haríamos bien en tomar pasos para imitar este crecimiento de Saulo, de Pablo. Hay muchas clases de crecimiento, algunos pueden mencionar, todos hemos pasado por diferentes etapas de crecimientos, ¿verdad? Unos para arriba y otros para los lados, pero todos crecemos. Pero ¿qué clase de crecimientos le ha impresionado a usted más? Y solamente para compartir, cuando era niño, yo sabía que estaba creciendo cuando le pasaban mi ropa a mi hermano menor. Y yo también supe cuando dejé de crecer porque pasaban la ropa de él a mí. Fue al revés al último y todos me pasaron y terminé con la ropa del que tenía 2 años menor y luego despacito con el que tenía 4 años menor. Gracias a Dios que ya no tuvieron más niños. Me persigue. Pablo, de repente hay un descubrimiento y allí empezó un crecimiento extraordinario. Porque ahora de repente Pablo tiene que ajustar todas las profecías que él conocía y ajustarlas al Señor Jesús, a quien él negaba que era el Señor de señores, el Mesías, el ungido, el Cristo. Ahora de repente tiene que frenar y cambiar de direcciones. Las mismas escrituras, pero ahora estudiarlas con otra perspectiva. Ahora sabe que el cumplimiento de esa profecía será en Jesús. Pero él tiene que empezar a hacer esos ajustes. Y a veces es fácil y a veces no es tan fácil. Y en el proceso estoy seguro que Pablo pasó por un tiempo de confusión. Yo no sé de ustedes, pero yo no era tan religioso, pero era religioso terco. Dicen en México de hueso colorado, que no fácilmente va a cambiar. Y uno allá en México es criado no a ser mexicano, sino a ser católico. Y perdone si hay alguno presente, pero desde nacimiento le lavan el cerebro. Ríanse, hombre, en el bautismo, digo. Y desde ahí empiezan a uno a criar lo que uno es mexicano. Si eres mexicano, eres católico. Mire las celebraciones allá, la Virgen María, y hay muchas otras. Y para que alguien me convenciera de lo contrario, yo argumentaba y no tenía argumentos inteligentes porque yo ignoraba la religión católica, no la había estudiado. Pero Pablo había estudiado, él estaba educado, él era para ser fariseo. Un fariseo tenía que tener cierto nivel de educación, no un cualquiera. Leyendo aquí, hablando este pasaje en Gálatas, el capítulo 1, encontramos a Pablo escribiéndole a una iglesia que de repente está dejando el evangelio por un evangelio de obras. Están regresando a la circuncisión, que es bajo la ley, no es bajo gracia, porque la circuncisión no salva a nadie, le podrá salvar de enfermedades y se le recomienda que lo hagan a los niños, pero Saulo tenía que cambiar del legalismo a años, si no todavía estuviera recibiendo la ropa de ellos. Pero de esa manera yo me iba enterando cuando dejé de crecer.
porque ya todo el mundo me pasaba la ropa en lugar de yo pasarla. Yo tenía un orgullo antes, por eso no es bueno que se enorgullezca, porque llegará el día que le va a ganar a alguien. Pero ¿qué clase de crecimiento en su vida? ¿Alguna ocasión que hubo un crecimiento que le impresionó o lo avergonzó? Porque hay crecimientos negativos también. ¿Cuántos de ustedes han crecido por resultado de una tragedia? De algo adverso. En todo tiempo Dios está trabajando y en todo tiempo debe de haber crecimiento. La única ocasión que espiritualmente deja uno de crecer es que ya está en el cielo. Y en el cielo el crecimiento va a ser más rápido. Porque vamos a estar viendo cosas como sin los anteojos pañosos. ¿Cuántos han aprendido paciencia? Control. Dominio propio, ok. ¿Cuántos han aprendido dominio propio? Y levante la mano si todavía necesita ayuda. Es bueno que admitamos. Eso solamente es una indicación de que usted está consciente. Y hay algo, porque es la voluntad de Dios que usted desarrolle dominio propio, es parte del fruto del Espíritu Santo. Si usted ha aprendido a someterse, primero aprenda a someterse a Dios. Cuando no tenemos dominio propio, no estamos sometiéndonos a Dios. Todavía andamos encargándonos en la carne. Bueno, Pablo creció, pero el crecimiento de él fue uno drástico, que no espero el mismo crecimiento acelerado de Pablo en cada uno de nosotros. En primer lugar, Pablo no ignoraba las Escrituras. Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros sobresalientes de aquella temporada. Él conocía las profecías del Antiguo Testamento en cuestión del Mesías. Pero había sido engañado y él se había tragado las enseñanzas de los fariseos y saduceos con anzuelo y carnada. Pero ya que Dios, y recuerden bien que en capítulo 9 del libro de Hechos se le aparece el Señor en el camino, lo tumba, lo deja ciego y dice, ¿quién eres? Y le dice, soy yo, ¿quién persigues? ¿Por qué